Teresa cerraba las cajas y barría el suelo del bar con movimientos mecánicos, como si cada gesto fuera un ritual destinado a alejarse de la realidad que se colaba en las rendijas de su vida. La madrugada caía pesada sobre la ciudad y a través de los cristales empañados, podía ver el reflejo de su propio cansancio mezclado con luces de neón que parecían parpadear con un mensaje secreto solo para ella. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre en la acera, parado como si estuviera esperando un turno invisible, gafas oscuras cubriendo sus ojos y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. No dijo nada, no se movió, solo la observaba. Teresa frunció el ceño, se encogió de hombros y se dijo que debía ser alguien que había perdido el camino, quizá un cliente de otro bar, un turista nocturno. La sensación de incomodidad se disipó con un parpadeo. Sin embargo, una pequeña alarma interna permaneció encendida, un susurro que le decía que aquello no era casualidad. Esa misma noche, mientras caminaba por calles que conocía de memoria, el sonido de sus tacones sobre el asfalto parecía amplificado por la quietud de la ciudad. Giró en un callejón oscuro para acortar camino y allí estaba él, otra vez, inmóvil. Sus gafas negras reflejaban la luz de un farol parpadeante, y Teresa se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en la garganta. Sintió un frío que no provenía del viento. Por un instante se preguntó si estaba soñando, si la mente le jugaba una broma macabra después de tantas horas de trabajo nocturno. Avanzó con pasos rápidos, con la mirada fija en la puerta de su edificio, y al llegar a su apartamento se dio cuenta de que su mundo había cambiado. La seguridad de su hogar ya no era un hecho, sino una idea que podía romperse en cualquier instante. Días después el patrón se repetía. Teresa bajaba a comprar pan o a la lavandería y siempre, a la misma hora, el hombre estaba ahí, observándola desde la acera frente a su ventana. No importaba la luz, la lluvia o la distancia. Él estaba allí, como si el tiempo no tuviera efecto sobre su presencia. Cada aparición hacía que su respiración se acelerara, cada sombra se convirtiera en amenaza, cada sonido lejano en una advertencia. Empezó a hablarse a sí misma en voz baja, a inventar excusas para racionalizar lo que veía. Está esperando al vecino, no me está mirando a mí realmente, probablemente ni siquiera soy consciente de su presencia. Pero por las noches, cuando la ciudad dormía y las luces de la calle se reflejaban en el pavimento mojado, el hombre regresaba, recordándole que su imaginación podía ser una cárcel tan real como cualquier puerta cerrada con llave. Una noche, mientras se acomodaba en su sala y trataba de ignorar los ruidos del edificio, escuchó un golpe seco en la puerta. Al instante, un murmullo que decía su nombre: Teresa. Sus piernas temblaron y un nudo se formó en su garganta. Corrió hacia la cocina y marcó el 911 mientras su corazón golpeaba su pecho como un tambor desafinado. Desde el otro lado de la línea, la calma artificial de la operadora no pudo calmar su terror. El sonido de la cerradura forzada, de pasos que parecían arrastrarse sobre la alfombra, la hacía sentir atrapada en un cuadro de pesadilla del que no podía despertar. Cuando la policía llegó, tras un tenso silencio lleno de ecos y crujidos, no había nadie. Ni rastro de la figura que había llenado su mundo de miedo. La sensación de ser observada no desapareció. Se trasladó a las esquinas de su mirada, a los reflejos de los espejos, a cada sombra que se movía de manera sospechosa. El bar, su refugio temporal, dejó de ser seguro. Incluso entre clientes y compañeros, el hombre aparecía. Nadie más lo veía. Teresa sentía miradas que atravesaban paredes, seguían cada gesto y se daba cuenta de que su cordura estaba al borde de un precipicio invisible. Las cámaras de seguridad mostraban la normalidad: mesas vacías, vasos sobre la barra, el flujo rutinario de clientes. Sin embargo, su percepción insistía en otra realidad, una que se filtraba por las rendijas de la razón y que no podía ser capturada por lentes o sensores. Finalmente, tras semanas de insomnio y ansiedad creciente, decidió acudir a un especialista. El diagnóstico fue un golpe inesperado: esquizofrenia paranoide. Las sesiones, los medicamentos y la terapia comenzaron a reconstruir su mente, a devolverle el control sobre las visiones que habían invadido cada espacio de su vida. El hombre de las gafas oscuras dejó de aparecer, o al menos, Teresa ya no lo percibía. La sensación de ser vigilada disminuyó,
y la rutina volvió a imponerse como un manto que cubría su día a día. Pero entre los recuerdos, entre los fragmentos de miedo y las noches en vela, permanecía una pregunta sin respuesta. ¿Fue todo producto de su mente, una ilusión creada por su enfermedad, o aquel hombre había existido en alguna otra capa de la realidad, observándola desde un rincón inaccesible, quizá conectado con algo más profundo, como la mirada anónima y silenciosa de la Deep Web que registra, vigila y persiste más allá de la percepción humana? Cada vez que cerraba las ventanas y apagaba las luces, un estremecimiento recorría su espalda. La lógica médica había dado un nombre a sus visiones, había explicado sus miedos, pero no podía borrar la sensación de que, en algún lugar, alguien la había visto y que quizás, solo quizás, podía volver a verla. Era una inquietud que la acompañaba como una sombra persistente, como un eco de lo que podría haber sido real. Las paredes de su apartamento, los rincones del bar, la acera frente a su ventana, todo parecía guardar un secreto que se negaba a ser revelado. Y aunque la razón le asegurara que ya no había peligro, su intuición le decía otra cosa, que algunos ojos, los que no se pueden atrapar ni medir, permanecen, acechando, observando, esperando. Teresa comenzó a notar pequeños cambios en su vida cotidiana que la hacían sentir vigilada incluso después de que los medicamentos parecieran calmar su mente. Las luces de la ciudad, las sombras en las esquinas de los pasillos del bar, e incluso el reflejo de su propio rostro en los vidrios, le daban la sensación de que algo o alguien aún la observaba. A veces, al revisar las cámaras de seguridad del bar, veía interferencias breves, manchas oscuras que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas, como si una presencia invisible hubiera pasado a través de ellas. La paranoia regresaba de manera sutil, disfrazada de intuición, recordándole que no todo podía ser explicado con palabras médicas o diagnósticos. Una noche, mientras navegaba por la Deep Web buscando artículos sobre vigilancia y fenómenos inexplicables, Teresa encontró un foro clandestino donde los usuarios compartían experiencias similares a la suya. Sombras que no pueden ser vistas por nadie más, figuras que observan desde la noche, sensaciones de ser rastreados más allá de lo físico. Uno de los hilos en particular llamó su atención. Hablaba de un hombre con gafas oscuras, siempre presente en la vida de quienes habían entrado en contacto con ciertos archivos de la red profunda. Los testimonios eran vagos, fragmentados, pero la coincidencia era inquietante. Algunos usuarios afirmaban que no era solo paranoia, sino una especie de entidad que se alimentaba de la vigilancia y del miedo de sus víctimas. Aterrada pero fascinada, Teresa se sumergió más profundo, siguiendo enlaces cifrados, mensajes que desaparecían después de ser leídos y videos que mostraban calles, ventanas y bares que coincidían con lugares que ella conocía. Todo parecía un espejo retorcido de su propia vida. En uno de los videos, apenas distinguible por la calidad distorsionada y el brillo de la pantalla, vio una figura con sombrero y gafas oscuras observando desde una ventana. Su ventana. Su respiración se aceleró. No podía saber si era real o un truco de la red, pero la sensación de ser vigilada se volvió casi tangible. Los días siguientes, su rutina se volvió un ritual de precauciones. Cerrar puertas con múltiples seguros, instalar cámaras que solo ella podía ver, cambiar rutas para ir al trabajo y volver, incluso revisar cada sombra antes de entrar a su apartamento. Cada gesto, cada mirada, cada sonido era analizado con obsesión. Sin embargo, cuanto más intentaba controlar la situación, más consciente se volvía de que no podía dominar algo que quizás no pertenecía al mundo físico. La Deep Web había abierto una puerta invisible, un espacio donde lo real y lo imaginario se mezclaban de manera tan fina que Teresa no podía distinguirlos. Una noche, mientras revisaba nuevamente los foros y los enlaces que había guardado, recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico con un remitente desconocido. Solo decía: «Te he visto. Siempre he estado aquí». No había enlaces, no había firma, solo esa frase. El pulso le dio un vuelco. Miró por la ventana de su apartamento, y aunque la calle estaba vacía, la sensación de ser observada se volvió física, como si un par de ojos invisibles la atravesaran. La obsesión por comprender lo que ocurría la llevó a un punto de ruptura. No sabía si debía confiar en la ciencia, en la lógica o en lo que su intuición le gritaba a gritos, que el hombre de las gafas oscuras no era una ilusión completa.
Su vida se había convertido en un tablero de vigilancia, de miedo y de posibilidades infinitas. Cada persona que pasaba frente a su ventana podía ser él. Cada sombra podría ser la prolongación de su presencia. Y cada instante en la noche podía contener la verdad que siempre había buscado. Que ciertos ojos no desaparecen, que ciertos vigilantes existen más allá de las explicaciones racionales, y que la Deep Web, con todos sus secretos y capas ocultas, podía ser un espejo oscuro que reflejaba lo más profundo de su mente y de la realidad al mismo tiempo. Finalmente, una madrugada, Teresa decidió enfrentar la fuente de su miedo. Salió de su apartamento con la cámara de su teléfono grabando, caminando por la calle desierta hacia la acera frente a su ventana. El viento cortaba su rostro y el eco de sus pasos retumbaba en los edificios vacíos. Allí estaba él, el hombre de las gafas oscuras, parado como si hubiera estado esperándola durante años. Sin decir palabra, Teresa alzó la cámara y grabó, tratando de capturar la evidencia. Pero al mirar a través de la pantalla, la figura se desvaneció, como humo disuelto por la luz de la madrugada. No había rastro físico, no había nadie a quien confrontar. Solo quedaba el vacío y la certeza de que algo, aunque invisible, había estado allí, observándola desde los rincones más profundos de la realidad y de la red. Teresa comprendió que algunas presencias no podían ser eliminadas, que la vigilancia podía trascender lo tangible, y que el miedo, cuando se conecta con lo desconocido, se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la percepción humana. La Deep Web había mostrado su rostro más oscuro. No solo era un lugar de información secreta, sino un espejo donde el terror psicológico se mezclaba con la realidad, donde algunos ojos nunca dejan de mirar. Aunque los días pasaron y la medicación controló su mente, Teresa nunca dejó de sentir la mirada invisible del hombre. Cada reflejo, cada sombra, cada ventana iluminada por la noche la hacía recordar que había algo más allá de lo comprensible. Y así, su vida continuó marcada por la certeza de que la vigilancia, una vez sentida, nunca se abandona por completo. El hombre de las gafas oscuras, real o no, se convirtió en un recordatorio silencioso. En la noche, en la Deep Web, en los límites de la mente, siempre hay ojos que observan, y algunos secretos no pueden ser desvelados sin pagar un precio. Al terminar de grabar esa última noche, Teresa subió el video a un foro privado en la red profunda, un mensaje codificado para quienes entendieran el lenguaje de la vigilancia invisible. Al hacerlo, se sintió extrañamente liberada. La historia de su miedo, de su persecución, de su obsesión, había sido compartida. Y mientras la cámara se apagaba, un pensamiento la atravesó. Algunos misterios están diseñados para ser vividos más que explicados. Si estás leyendo esto, si sientes que algo te observa mientras navegas, recuerda algo. Hay ojos que nunca descansan. Hay secretos que no quieren ser descubiertos. Y hay canales, invisibles y profundos, donde lo que parece imposible se vuelve posible. Si quieres conocer más historias como esta, explorar los límites de la realidad y del miedo, suscríbete al canal. No solo recibirás relatos que desafían la razón, sino que también aprenderás a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que crees que ves y a entender que, en la noche y en la red, siempre hay algo observando. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada cuando Daniel, un joven universitario con más necesidad de ingresos que experiencia, revisaba los despachos de taxis desde la pequeña oficina que le habían asignado en la zona industrial de la ciudad. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante, mezclándose con el sonido lejano de sirenas y motores, mientras él repasaba los nombres de los conductores disponibles y las solicitudes de viajes recientes. La noche parecía interminable, y la soledad de la oficina era un manto silencioso que apenas se rompía por el timbre de llamadas esporádicas o el roce de sus propias manos sobre el teclado. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un golpe de aire frío le hizo estremecer. Allí estaba un hombre cuya presencia parecía absorber toda la luz de la habitación. Estaba cubierto de sangre seca, con la ropa rasgada y un olor rancio que mezclaba sudor, alcohol y algo más indefinible que hacía que Daniel retrocediera un paso. Pero lo que más le llamó la atención fue la extraña cola de rata que sobresalía de su espalda, como un detalle grotesco y surrealista de una pesadilla urbana. El hombre jadeaba con dificultad y entre respiraciones cortas y erráticas, repetía una frase que resonaba con insistencia en la pequeña oficina.
No he matado a nadie. No he matado a nadie. Daniel sintió cómo el miedo le encogía el estómago, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que su labor era despachar taxis, no juzgar a los pasajeros. Con voz que trataba de sonar firme, preguntó: ¿A dónde necesita ir? El hombre, apenas capaz de sostenerse en pie, murmuró la dirección de un barrio residencial a varios kilómetros. Daniel escribió la información con temblorosas manos y marcó la radio para contactar a Max, uno de los conductores más experimentados, alguien que no se amedrentaba con facilidad. Mientras esperaba fuera, apoyado contra la pared fría y observando la calle desierta, Daniel no podía dejar de sentir un escalofrío constante. Cada sombra parecía moverse con intención propia, cada farol titilante parecía proyectar formas que solo existían en su imaginación. Pensó en los videos que había visto en la Deep Web, esas grabaciones clandestinas donde la violencia y la desesperación se mostraban sin filtros, y sintió una extraña sensación de déjà vu. Se preguntó si, de alguna manera, estaba a punto de protagonizar algo similar, algo que en un momento de descuido podría terminar mal. Minutos después, el rugido del motor de un taxi anunció la llegada de Max. El hombre ensangrentado se incorporó con un esfuerzo visible, sosteniéndose del marco de la puerta. Su respiración seguía entrecortada y su mirada era un torbellino de miedo y confusión. Subió al vehículo sin pronunciar palabra y el auto arrancó dejando atrás la oficina y a Daniel con un nudo en la garganta que se negaba a aflojar. El joven universitario regresó lentamente a su puesto y, como si un impulso vital lo obligara a actuar, tomó el teléfono y marcó al 911. Intentó describir lo que había visto, los detalles grotescos del hombre, su aspecto ensangrentado, la cola de rata que le parecía una broma macabra de la realidad. Cada palabra que pronunciaba lo hacía sentir más ligero y a la vez más consciente de lo cerca que había estado de un peligro tangible. Mientras tanto, la policía llegó al lugar, siguiendo la información que Daniel había proporcionado, y rápidamente comenzaron a rastrear al taxi que había recogido al hombre. Las horas siguientes se llenaron de mensajes de radio, llamadas cruzadas y la confirmación de que el pasajero, identificado finalmente como Luke, tenía un historial de violencia y pandillas. La noticia de la apuñalada en el bar cercano circuló por la estación de policía, y aunque Luke no había matado a nadie esa noche, su comportamiento errático y su aspecto dejaban claro que la suerte había estado del lado de Daniel y Max. Sentado de nuevo en la oficina, Daniel intentó recuperar la normalidad. Reajustó los papeles sobre su escritorio, encendió un cigarrillo que no había terminado y observó el cielo nocturno a través de la ventana empañada. La sensación de alivio no borraba por completo la ansiedad que le recorría el pecho. Sabía que la ciudad era un lugar donde lo inesperado podía aparecer de la nada y que cada turno nocturno traía consigo historias que jamás serían contadas en voz alta, al menos no fuera de los confines de esa oficina oscura. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, Daniel comprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. No era solo el peligro físico lo que debía temer, sino la delgada línea que separa lo ordinario de lo macabro, lo común de lo extraordinariamente perturbador. La sensación de vulnerabilidad que había experimentado, la extraña mezcla de miedo y responsabilidad, se instalaría en él como una sombra silenciosa que lo acompañaría en cada turno nocturno que aún le quedaba por cumplir. El verano de 2008 había sido inusualmente caluroso, y Sara lo sentía doblemente sofocante, no solo por el clima, sino por el peso del trabajo que cargaba sobre sus hombros. Tenía 24 años y trabajaba en un centro de llamadas de una empresa que se presentaba como proveedora de servicios tecnológicos innovadores, aunque internamente todos sabían que se trataba de un negocio turbio, de esos que ofrecían paquetes de soporte falsos y programas inútiles a clientes incautos. Los gerentes eran insistentes, manipuladores, y habían convertido aquel trabajo en una red de explotación silenciosa, pero con un sueldo que Sara necesitaba desesperadamente. El edificio, un bloque gris y anodino en las afueras de la ciudad, se vaciaba después de las 6 de la tarde. A esa hora, las luces de los pasillos se apagaban automáticamente y solo quedaban algunos focos de emergencia iluminando tenuemente las escaleras y el sótano. Sara tomaba el turno nocturno, aislada, respondiendo llamadas y correos automatizados,
siguiendo un guión preestablecido que a veces incluía la venta de accesos a servicios premium. Lo que nunca admitía la empresa, y que ella misma había descubierto con el tiempo, era que muchos de esos sistemas funcionaban con vínculos a foros ocultos de la Deep Web, donde se compartían bases de datos filtradas, software manipulado y hasta identidades falsas. Aquello no era un simple call center, sino una fachada. Sara había intentado ignorarlo, pero poco a poco, la oscuridad de la empresa comenzó a filtrarse en su vida cotidiana. A medianoche, mientras escribía informes falsos en el sistema, recibía correos internos con enlaces sospechosos que redirigían a páginas ocultas. Era como si la compañía misma quisiera arrastrarla a ese mundo, empujarla a mirar lo que había detrás de su máscara corporativa. Una noche, incluso, mientras respondía a un ticket de soporte, una notificación en el sistema interno apareció sola. «No bajes al sótano», él ya despertó. Pensó que era una broma de los técnicos, quienes solían gastar tiempo jugando con scripts y mensajes automáticos, pero algo en la crudeza del texto le revolvió el estómago. El sótano era el único lugar en el edificio donde había una máquina expendedora, y el único espacio iluminado de forma irregular, con tubos fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse. Esa noche, a la 1:15 de la mañana, Sara decidió bajar por un refresco. El aire en el pasillo era denso, cargado de un olor metálico que no recordaba haber sentido antes. A medida que descendía por las escaleras, notó que las puertas metálicas del sótano estaban entreabiertas. Al cruzar el umbral, lo sintió, una presencia que no podía ver, pero que se extendía por el espacio como un peso invisible. Sus manos temblaron cuando introdujo las monedas en la ranura de la máquina. El sonido de cada clic resonaba en exceso en la penumbra. Fue entonces cuando escuchó un ruido seco, como si algo hubiera golpeado contra el suelo al otro extremo del sótano. Giró la cabeza, pero la oscuridad era tan espesa que no distinguía nada más allá del pequeño círculo iluminado por la máquina. De pronto, algo se lanzó desde la negrura. Un objeto metálico que chocó contra la puerta de vidrio al final del pasillo. El estruendo retumbó como un disparo. El corazón de Sara se aceleró al punto de casi dolerle en el pecho. Dio un paso atrás y otro más, sus zapatos resonando contra el piso de cemento. Sintió entonces el eco de respiraciones agitadas, como si alguien estuviera escondido, observándola. Corrió. Subió los escalones de 2 en 2. Las sombras parecían seguirla, como si cada escalón que dejaba atrás se llenara de pasos que no eran los suyos. Llegó a su escritorio en el 3er piso y trató de recuperar el aliento, pero lo que vio la paralizó. Un hombre estaba pegado a las puertas de vidrio de la entrada principal. Tenía la ropa sucia, desgarrada, la piel cubierta de magulladuras. Sus ojos estaban enrojecidos, abiertos de par en par, como si no hubiera dormido en días. Golpeaba el vidrio con los puños, con la frente, con todo su cuerpo, dejando manchas oscuras que parecían sangre o sudor. Sara, temblando, se agachó bajo el escritorio y tomó el teléfono fijo para llamar al 911. Apenas pudo articular las palabras, su voz era un susurro quebrado. «Hay alguien intentando entrar. Por favor, vengan rápido». Mientras la operadora le pedía calma y confirmaba la dirección, el estruendo volvió. Esta vez no era un objeto lanzado, era el vidrio mismo crujiendo bajo la presión de los golpes. Sara cerró los ojos con fuerza y se tapó la boca para no gritar. Los vidrios comenzaron a estallar en fragmentos que caían como lluvia afilada sobre el suelo de la recepción. En medio de su terror, notó algo aún más inquietante. En la pantalla de su computadora, que había quedado encendida, se abrió sola una ventana emergente. No era un programa de la empresa ni un error técnico. Era una sala de chat de la Deep Web. En ella, decenas de usuarios observaban, escribiendo mensajes en vivo. «Ya está dentro. Mírala, se esconde bajo el escritorio». El show apenas empieza. El sudor frío recorrió la espalda de Sara. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían describir con exactitud lo que ocurría en ese instante dentro del edificio? Era como si alguien estuviera transmitiendo la escena, como si las cámaras ocultas hubieran estado allí desde siempre, vigilándola en silencio. Los golpes del intruso se intensificaron, el eco metálico de su respiración sonaba más cerca. Sara quiso creer que la policía llegaría a tiempo, que ese hombre sería detenido y que todo aquello terminaría como una mala pesadilla.
Pero las voces del chat seguían llegando, cada vez más insistentes, cada vez más siniestras. No te muevas, Sara. Él ya sabe dónde estás. Mira debajo del escritorio. Las palabras en el chat parecían cortarle la respiración. No había duda. Alguien, o varios, estaban viéndola en tiempo real. Aquella sala no era un simple espacio de conversación, era una transmisión clandestina, de esas que circulaban en las capas más oscuras de la Deep Web, donde se comerciaban horrores disfrazados de entretenimiento. Sara intentó cerrar la ventana, pero la computadora estaba bloqueada. El cursor se movía por sí solo, escribiendo en respuesta a los demás usuarios. Ella ya sabe que la estamos mirando. El golpe seco de una patada contra las puertas de vidrio la sacó de su parálisis. El intruso había logrado arrancar parte del marco y ahora empujaba con todo su cuerpo. El sonido de los vidrios triturados bajo sus zapatos le indicó que ya estaba dentro del edificio. Sara contuvo un sollozo, mientras las notificaciones del chat reventaban una tras otra en la pantalla. Acércate a ella. Queremos ver su cara. No tardes más. El hombre avanzaba tambaleante por el pasillo, con una mirada enloquecida que se clavaba en cada rincón. Sara, escondida bajo su escritorio, sentía que el tiempo se estiraba en segundos eternos. El teléfono fijo seguía abierto, pero la voz de la operadora parecía lejana, amortiguada, como si hubiera sido absorbida por el mismo aire denso que llenaba el edificio. De pronto, las luces del tercer piso parpadearon y se apagaron, dejando solo la débil luminosidad de la pantalla. La figura del intruso se recortó contra esa penumbra, cada paso suyo sonaba como un martillazo en el suelo. Sara apretó los dientes, esperando lo inevitable. Fue entonces cuando escuchó las sirenas a lo lejos. El ulular crecía, se acercaba, y durante un segundo, la esperanza le atravesó el pecho como un relámpago. Pero en ese mismo instante el chat volvió a llenarse de mensajes, esta vez más frenéticos, casi celebratorios. Ya llegaron. El espectáculo no termina aquí. Prepárate para lo real, Sara. El intruso, al escuchar las sirenas, lanzó un grito gutural y retrocedió hacia la entrada, desapareciendo entre la oscuridad y los vidrios rotos. Los oficiales irrumpieron segundos después, con linternas y armas desenfundadas. Encontraron el vestíbulo destrozado, el marco de las puertas arrancado, pero ni rastro del hombre. Sara, temblando, salió de debajo del escritorio. Uno de los agentes la sostuvo del brazo para tranquilizarla, pero ella apenas podía articular palabra. Solo señaló la pantalla. Cuando los policías se acercaron, ya no había rastro del chat. Ni una ventana abierta, ni un registro en el historial. El sistema parecía haber reiniciado por sí solo, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, el informe oficial fue simple. Un ex empleado había intentado forzar su entrada al edificio. Un hombre despedido meses atrás por robo, con antecedentes de violencia. La policía aseguró que la patrulla lo había visto correr hacia un descampado, pero no lograron alcanzarlo. Para todos, era un caso cerrado. Pero Sara sabía que no lo estaba. Había visto demasiado, y lo que la atormentaba no era solo la silueta del hombre enloquecido, sino el chat, los mensajes que parecían escritos por ojos invisibles que la habían seguido segundo a segundo. Ninguno de los agentes creyó en su relato sobre la Deep Web, la transmisión ni las voces que sabían su nombre. En los días posteriores, algo extraño comenzó a suceder. Al encender su computadora personal aparecían ventanas emergentes que nunca había abierto, todas con el mismo fondo negro y letras rojas. Nos gustó cómo te escondiste. ¿Quieres jugar de nuevo? Una madrugada, mientras intentaba dormir, el sonido de golpes secos resonó desde el sótano de su edificio de apartamentos. El eco era idéntico al de aquella noche. Vidrio astillándose, pasos pesados acercándose. El recuerdo la hizo levantarse de un salto, con la respiración cortada. Corrió hasta la sala, convencida de que todo era producto del trauma, pero al mirar por la ventana vio algo que la congeló. Un grupo de hombres estaba parado frente a su edificio, todos vestidos de negro, inmóviles, observando hacia arriba, hacia la ventana de su apartamento. No tardó en reconocer uno de esos rostros. Era el intruso. Más sucio, más marcado, con cicatrices nuevas en la frente, pero la misma mirada desquiciada. En su mano sostenía un objeto brillante que reflejaba la luz de la calle. Su celular vibró sobre la mesa. Una notificación de un correo electrónico sin remitente. Parte 2 comienza ahora.
Y esta vez no habrá policías que te salven. Sara cayó de rodillas, comprendiendo que lo vivido en aquel edificio no había sido un episodio aislado, sino apenas la puerta de entrada. El trabajo fraudulento, los mensajes ocultos, la transmisión en vivo, todo formaba parte de un juego mucho más amplio, una cacería orquestada desde los rincones más oscuros de la Deep Web. Y ahora, ella era la protagonista de su siguiente temporada. Cuando recibí la oferta de trabajo en aquella empresa, pensé que era el paso que siempre había estado esperando. El edificio, con sus muros de vidrio reflectante y sus pasillos iluminados con luces blancas impecables, transmitía un aire de prestigio y perfección. Yo era especialista en sistemas informáticos, acostumbrado a largas jornadas frente a pantallas, cafés fríos y noches de código interminable. Por eso me resultó extraño descubrir, desde el primer día, que mis compañeros abandonaban la oficina a las 5 en punto, ni un minuto antes, ni uno después. No importaba la urgencia del proyecto ni los plazos de entrega. A las 5, todos guardaban sus pertenencias, apagaban los monitores y desaparecían en un silencio ensordecedor, como si alguien hubiera dado una señal invisible. Me parecía curioso, incluso gracioso. En el mundo de la informática, las horas extras eran casi un requisito natural, pero allí era como si estuviera prohibido. Pregunté varias veces por qué, y lo único que recibí fueron sonrisas tensas, evasivas y miradas nerviosas que me dejaban con más dudas que respuestas. Con el paso de las semanas, mi curiosidad creció. Una tarde, mientras recogía mis cosas, me atreví a insistir con un compañero del área de soporte. Le pregunté directamente si había alguna regla no escrita, algo que me estaba perdiendo. Él bajó la voz, miró alrededor como si temiera ser escuchado, y respondió con apenas un susurro. No te quedes después de las 5. No importa lo que pase, no lo hagas. Su advertencia me sonó más a superstición que a norma de oficina. Y como siempre he sido escéptico, decidí comprobarlo por mí mismo. Aquella noche planeé quedarme. Fingí que salía con los demás, pero regresé al escritorio cuando el último elevador cerró sus puertas. El edificio quedó en silencio absoluto, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado y el parpadeo ocasional de los monitores en suspensión. Al principio, todo parecía normal. Avancé en mis tareas con una tranquilidad que rara vez encontraba en medio del bullicio diurno. Pero pasadas las 9 empecé a notar cosas extrañas. Un golpe seco me hizo levantar la vista. En la oficina de mi jefe, al final del pasillo, se habían caído varios archivadores al suelo, aunque yo estaba seguro de que la puerta estaba cerrada con llave. Me acerqué, nervioso, y al tocar la manija descubrí que estaba abierta. Dentro no había nadie, pero los cajones estaban abiertos, los papeles desparramados como si alguien los hubiera arrojado con violencia. Regresé a mi escritorio con el corazón acelerado, intentando convencerme de que era mi imaginación. Sin embargo, pronto las luces comenzaron a parpadear, primero de manera intermitente, luego cada vez más agresivas, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Lo más inquietante ocurrió cuando la fuente de agua, ubicada junto a la sala de descanso, se apagó de golpe, como si alguien hubiera desconectado su suministro. No había explicación lógica. Fue entonces cuando lo vi. Al otro extremo del pasillo, junto a los cubículos vacíos, había una figura sentada frente a un escritorio. Mi primera reacción fue pensar que algún empleado había regresado a recoger algo, pero pronto noté que aquella silueta me resultaba demasiado familiar. Me acerqué con cautela y lo que descubrí heló mi sangre. Era yo, o mejor dicho, una versión espectral de mí mismo. Estaba sentado con la espalda rígida, las manos apoyadas sobre el teclado, pero con la cabeza girada hacia mí. Su rostro era una parodia grotesca del mío. Los ojos habían sido arrancados dejando solo cuencas oscuras, y la boca estaba sellada con hilos gruesos, tensos, como si alguien la hubiera cosido para siempre. Retrocedí instintivamente, tropezando con una silla. El sonido retumbó en todo el piso, pero la figura no se movió. Solo permaneció allí, mirándome con un vacío insoportable, como si me estuviera invitando a ocupar su lugar. El aire se volvió pesado, irrespirable, y por primera vez en mi vida sentí un miedo que iba más allá de lo racional. Corrí. Tomé mi maletín sin mirar atrás y bajé las escaleras de emergencia hasta la planta baja, con el eco de mis pasos persiguiéndome como si alguien estuviera justo detrás de mí.
Esa noche juré que no volvería a quedarme después del horario y cumplí la promesa con disciplina casi religiosa. Lo curioso fue que nadie mencionó lo ocurrido. Nadie preguntó por qué llegaba antes de la hora de salida para tener todo listo y evitar quedarme tarde. Pero en sus miradas había una especie de complicidad silenciosa. Era como si todos supieran lo que yo había visto, aunque jamás se atrevieran a nombrarlo. El tiempo pasó y me acostumbré a esa rutina extraña, a esa regla tácita de abandonar el lugar al caer la tarde. Sin embargo, todo cambió el día que llegó una nueva empleada. Joven, entusiasta, con esa energía ingenua de quien cree que el esfuerzo adicional será recompensado. Desde el primer día preguntó por qué nadie hacía horas extras, y las respuestas vagas no la convencieron. Cuando comentó en voz alta que ella sí pensaba quedarse para demostrar su compromiso, el silencio que se generó en la sala fue sepulcral. Yo mismo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, el mismo que me había acompañado aquella noche. Vi en sus ojos la misma determinación que yo había tenido semanas atrás, y supe, con una certeza terrible, que la historia estaba a punto de repetirse. La joven se llamaba Andrea. Tenía apenas 23 años y aquella era su primera experiencia en una empresa de prestigio. Desde el inicio se mostró aplicada, siempre sonriente, con un entusiasmo que resaltaba en un ambiente donde la mayoría de los empleados parecían arrastrar rutinas mecánicas. Era evidente que quería destacar, y no dudaba en quedarse hasta tarde en otros trabajos que había tenido antes, así que la idea de hacerlo en esta compañía le parecía natural. Yo la observaba en silencio, dividido entre advertirle lo que había visto y callar por miedo a que me tomara por un loco. No era fácil decirle a alguien que, si se quedaba después de las 5, corría el riesgo de encontrarse con una versión espectral de sí mismo. ¿Cómo explicarlo sin sonar desequilibrado? Pero con cada día que pasaba, su insistencia en quedarse se hacía más evidente. Preguntaba a los supervisores si había algún problema en adelantar trabajo. Ellos, incómodos, respondían con frases cortas: no es necesario, con el horario alcanza, no hace falta. Andrea sonreía, asentía, pero en su mirada había un brillo de desafío, como si no aceptara que alguien le dictara límites que ella no entendía. La noche decisiva llegó un jueves. Ese día los proyectos se habían acumulado y ella comentó que pensaba quedarse hasta tarde para adelantar informes. La reacción fue inmediata. El ambiente se volvió pesado. Algunos compañeros evitaron mirarla y otros fingieron no haber escuchado. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Cuando dieron las 5, todos recogieron sus cosas como siempre. Yo estaba entre la multitud que bajaba los ascensores, pero en el último instante me detuve. No podía dejarla sola. No podía permitir que repitiera mi error. Fingí que había olvidado un pendrive y regresé a mi escritorio. Desde allí vi cómo Andrea acomodaba sus carpetas, encendía otra vez el monitor y abría un par de documentos. La oficina entera, desierta y silenciosa, parecía mirarla con expectación. Las horas transcurrieron lentamente. Al principio, no pasó nada extraño. Ella trabajaba concentrada, ajena a mi presencia, mientras yo fingía revisar códigos en mi computadora. Pero cerca de las 9, lo inevitable comenzó. Primero fueron las luces, que parpadearon con ese temblor frío que yo ya conocía. Andrea levantó la vista, sorprendida, pero continuó trabajando. Luego, los golpes en la oficina del jefe. El mismo estrépito de cajones abriéndose y papeles cayendo al suelo. Ella se levantó para investigar, pero yo me adelanté y le dije con firmeza: «No entres ahí». Me miró confundida. «¿Por qué?» «Solo confía en mí». Quise detenerla, pero en ese momento se escuchó otro sonido, la fuente de agua apagándose con un chasquido seco. Andrea retrocedió, nerviosa, y fue entonces cuando lo vimos. Al final del pasillo, en uno de los cubículos, estaba sentada una figura. Yo sabía lo que era antes de que se revelara por completo, pero Andrea no. Se levantó lentamente, creyendo que era algún compañero que había regresado. Dio un par de pasos hacia adelante y cuando la luz parpadeante iluminó el rostro de aquella entidad, soltó un grito ahogado. La figura tenía su aspecto. Era ella, pero con los ojos arrancados, dejando cuencas negras y húmedas, y la boca cosida con hilos oscuros que brillaban bajo la fluorescencia intermitente. Se mantenía inmóvil, con las manos apoyadas en el teclado, como si trabajara en silencio eterno.
Andrea cayó de rodillas, temblando. Yo corrí hacia ella, la tomé del brazo e intenté arrastrarla hacia las escaleras de emergencia. Pero entonces algo ocurrió que me heló aún más la sangre. Junto a la figura espectral de Andrea apareció otra silueta. La mía, el mismo reflejo grotesco que había visto semanas atrás. Dos espectros idénticos, sentados lado a lado, mirando hacia nosotros sin ojos, con sus bocas selladas, como si nos estuvieran invitando a ocupar sus lugares. El aire se volvió insoportable, denso, cargado de un zumbido eléctrico que parecía atravesar la piel. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, como si aquella presencia intentara absorberme. Andrea lloraba, repitiendo que no entendía nada, que quería irse, que aquello no podía ser real. La arrastré con toda la fuerza que pude. Corrimos por el pasillo mientras las luces explotaban una tras otra, bañándonos en destellos cegadores. Llegamos a las escaleras y bajamos en un torbellino de desesperación. Atrás quedaron los ecos de teclas golpeadas, como si los espectros hubieran vuelto a escribir en sus terminales invisibles. Cuando por fin salimos a la calle, Andrea cayó al suelo, jadeando, con lágrimas en el rostro. Yo estaba empapado en sudor, sin aliento, pero lo único que pude decirle fue: «Ahora entiendes». Nunca más volvió a mencionar quedarse después de las 5. De hecho, en los días siguientes parecía otra persona, más callada, más cautelosa, como si la experiencia hubiera arrancado algo de su espíritu. Al igual que yo, adoptó esa rutina férrea de salir en punto, sin mirar atrás. Con el tiempo, entendí lo que nadie decía en voz alta. Esa oficina no era solo un lugar de trabajo, era una trampa. Cada empleado que intentaba romper la regla, cada uno que desafiaba la norma de las 5, estaba condenado a encontrarse con su reflejo maldito, a ver una versión de sí mismo atrapada en un ciclo eterno de silencio. Tal vez esas entidades no fueran simples visiones, sino restos de quienes alguna vez se quedaron demasiado tarde. Tal vez fueran advertencias vivientes, espectros que pagaron el precio de su ambición. La empresa seguía funcionando, impecable por fuera, con su fachada de éxito y modernidad. Pero yo sabía la verdad. Todos lo sabíamos. Y por eso nadie decía nada, porque hablar era invitar al recuerdo, y recordar era acercarse demasiado al abismo. A veces, cuando el reloj se acerca a las 5, miro alrededor y veo las miradas de mis compañeros. No sonreímos, no bromeamos, no conversamos. Simplemente esperamos el momento exacto para marcharnos, con esa puntualidad que no se negocia. Y al salir, sentimos un alivio compartido, aunque nadie lo confiese. Andrea sigue trabajando allí, más seria que antes, más distante. En sus ojos ya no hay brillo de desafío, solo una sombra que yo reconozco muy bien, porque ambos compartimos un secreto que nunca podrá ser contado en voz alta. El de haber visto nuestras propias condenas sentadas frente a un monitor, en el lugar donde la ambición se convierte en cadena y el trabajo en prisión eterna. Por eso, cuando alguien nuevo llega y pregunta con inocencia por qué nadie hace horas extras, yo solo guardo silencio, porque no hay manera de explicarlo. No hay palabras suficientes para describir lo que espera en esa oficina después de que el reloj marca las 5, y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que algún día habrá otro curioso, otro incrédulo, dispuesto a quedarse. Y cuando eso ocurra, los espectros tendrán compañía nueva. El otoño de 1992 había llegado con un frío extraño, de esos que se cuelan en los huesos, aunque todavía no sea invierno. Ella tenía apenas 20 años, pero la vida ya le había dado golpes suficientes como para sentirse mayor. Salir de una relación abusiva no la había dejado libre del miedo, sino más bien cargada con cicatrices invisibles que pesaban en cada respiro. Sin embargo, mantenía en pie una rutina. El turno nocturno en la fábrica de plásticos, donde las máquinas nunca descansaban y el eco metálico le recordaba que había que trabajar, sobrevivir, continuar. Era la 1:30 de la madrugada cuando tomó la carretera secundaria rumbo a casa. El cansancio la acompañaba como un pasajero silencioso y la noche parecía interminable. Al ver las luces de una gasolinera solitaria, decidió detenerse. Necesitaba combustible y, sobre todo, unos minutos de pausa para recomponerse. El lugar estaba desierto, con apenas el zumbido de los fluorescentes iluminando la penumbra. Fue entonces cuando la vio.
Una mujer de cabello enmarañado, chaqueta gastada y mirada nerviosa apareció desde un rincón oscuro de la estación. Se acercó con pasos apresurados, casi tropezando, como si huyera de algo invisible. Con voz quebrada le dijo: «Por favor, ayúdame. Hay unos hombres. Están en ese auto verde. Me siguen desde hace rato». La protagonista miró hacia el borde de la carretera y distinguió un vehículo estacionado, las siluetas de sus ocupantes apenas visibles tras el parabrisas empañado. Algo en esa escena era inquietante, pero la súplica de la mujer parecía auténtica. Quizás recordando sus propios miedos y heridas recientes, decidió abrir la puerta del copiloto e invitarla a subir. Un gesto de humanidad que, pronto, se transformaría en una pesadilla. Al arrancar, intentó tranquilizarla con palabras suaves, pero pronto notó que la pasajera cambiaba de actitud. Primero un silencio extraño, luego una risa seca que parecía romper el aire. La mujer giró la cabeza lentamente, revelando una sonrisa torcida que no encajaba con la desesperación de hacía unos minutos. «¿Sabes qué pasará ahora?», dijo, casi disfrutando de la tensión. «Ellos no me siguen, te siguen a ti». La protagonista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El auto verde, en efecto, comenzó a moverse detrás de ellas, manteniendo la distancia como un depredador que acecha antes de atacar. La mujer en el asiento del copiloto sacó una navaja oxidada de su bolsillo y, sin titubear, exigió dinero. «Dame lo que tengas, o lo pagarás caro». La joven apenas tenía unos billetes arrugados en su cartera, pero entendió que aquello no era un simple robo. La pasajera hablaba con demasiada seguridad, como si todo formara parte de un guión escrito mucho antes de que ella llegara a esa gasolinera. Mientras conducía por la carretera vacía, la mente le latía al mismo ritmo que su corazón. Entonces la mujer continuó. Sus palabras eran como agujas. «Ellos disfrutan con esto, les gusta ver cómo la presa corre y cómo cae en la trampa». La risa de la pasajera era cada vez más estridente, casi inhumana. Parecía no temer nada, como si su papel en aquel juego fuera provocar el terror suficiente para debilitarla. El auto verde se acercaba lentamente, encendiendo y apagando las luces delanteras como una señal macabra. La protagonista pensó en detenerse y salir corriendo, pero sabía que en medio de la noche, sin testigos, sería imposible. Su única opción era usar el mismo coche como herramienta de supervivencia. Apretó con fuerza el volante, mientras su respiración se volvía errática. Entonces, en una intersección solitaria, ideó algo que ni ella misma sabía de dónde había salido. Una mezcla de instinto y pura desesperación. Pisó el acelerador con furia, el motor rugió en la oscuridad, y justo en el momento en que el auto alcanzó su máxima velocidad, frenó de golpe. La mujer, que no esperaba el movimiento, se golpeó contra el tablero con un grito desgarrador. En ese instante la protagonista aprovechó la confusión. Con un cúter que guardaba en la guantera, una herramienta que usaba en la fábrica, le apuntó al rostro a la mujer y gritó con la fuerza de alguien que ya no pensaba dejarse doblegar. «¡Bájate de mi auto!». La pasajera, tambaleándose y con la frente sangrante, abrió la puerta entre insultos y risas nerviosas. Se lanzó al asfalto mientras el auto verde se detenía unos metros más adelante, como si esperara la conclusión de una función que había salido mal. El corazón de la joven latía como un tambor. Aceleró de nuevo, sin mirar atrás, con las manos sudorosas y los ojos fijos en la carretera. La ciudad aún estaba lejos, pero lo suficiente cerca como para sentir que había una salida. No obstante, mientras el motor rugía y las luces de la carretera aparecían en destellos, algo en su interior comenzó a comprender que lo vivido esa noche no había sido un accidente ni una simple coincidencia. No era solo una trampa en una gasolinera cualquiera, sino parte de algo mucho más oscuro, algo que se parecía demasiado a los relatos que años después empezaría a leer en foros ocultos de la Deep Web. Ese recuerdo, con el tiempo, la acompañaría como una advertencia de que el mal no siempre se oculta en las sombras más profundas de Internet. A veces está ahí afuera, esperando en una gasolinera solitaria, disfrazado de alguien que pide ayuda. La carretera parecía no terminar nunca, como si los kilómetros se estiraran más de lo que debería. El parabrisas vibraba con el viento helado y las luces traseras del auto verde desaparecieron en la distancia, aunque en su mente seguían brillando como brasas encendidas. No podía convencerse de que realmente se había librado.
Algo en la forma en que todo había ocurrido le dejaba una sensación extraña, como si la trampa hubiera estado demasiado bien calculada, demasiado bien pensada. Durante días no pudo dormir sin sobresaltos. En su turno nocturno en la fábrica, las máquinas ya no eran simples ruidos metálicos, eran recordatorios constantes de aquella risa, de aquella mujer con la mirada torcida y la voz cargada de burla. Cada sombra parecía acecharla, cada auto que se detenía frente a la fábrica la hacía contener la respiración. Unas semanas más tarde, mientras buscaba distraerse en la computadora vieja que guardaba en su habitación, empezó a explorar rincones poco convencionales de la red. En 1992, Internet aún era un territorio nuevo, torpe, lento. Los foros se parecían más a tablones abandonados que a comunidades vivas, pero ahí encontró un patrón, historias parecidas a la suya. Había personas que relataban encuentros en gasolineras solitarias, todas en la madrugada, todas con detalles perturbadoramente similares. Una mujer pidiendo ayuda, un auto vigilando a distancia, un intento de atrapar a la víctima en un juego siniestro. Los relatos parecían dispersos, pero cuanto más leía, más convencida estaba de que no era una coincidencia. Lo inquietante no eran solo las similitudes, sino la forma en que algunos usuarios narraban lo ocurrido, con una frialdad clínica, como si no fueran víctimas, sino testigos o incluso participantes. Palabras como cacería, espectáculo y ritual se repetían entre líneas. Algunos mensajes parecían escritos en clave, imposibles de descifrar para alguien ajeno, pero había frases que la paralizaron por completo. La función de la gasolinera siempre atrae a las presas más ingenuas. Nada como ver a alguien correr creyendo que se salva. El verde es nuestro faro, nuestra señal. Recordó el auto verde. Recordó las luces encendiéndose y apagándose como un código, y comprendió que aquella mujer en el asiento del copiloto no era una víctima, era parte del guión. Desde entonces comenzó a notar cosas extrañas en su entorno. A veces, cuando regresaba de madrugada, creía ver un coche estacionado a lo lejos, siempre con alguien dentro, siempre con el motor encendido, pero nunca lo suficiente cerca como para confirmarlo. En otras ocasiones, encontraba papeles doblados bajo la puerta de su coche, con frases incompletas escritas a máquina, como si alguien quisiera provocarle un colapso nervioso con mensajes deliberadamente crípticos. No fue casualidad. El juego apenas comienza. El miedo comenzó a mezclarse con la obsesión. Necesitaba entender qué había detrás de todo aquello. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué buscaban? ¿Cómo era posible que existiera toda una red subterránea dedicada a tender trampas tan elaboradas? Pasaba horas de su jornada laboral recordando cada detalle de aquella noche, la expresión de la mujer, el tono de su risa, la presión de la navaja en su cuello. Y cada vez que lo hacía se daba cuenta de que lo que más la aterraba no era la posibilidad de haber muerto, sino la certeza de que alguien, en algún lugar, había disfrutado de verla correr, de verla luchar, de verla resistirse. Lo que no sospechaba todavía era que esos mismos foros a los que se estaba asomando eran apenas la superficie de algo mucho más profundo. Un lugar del que se hablaba en susurros. Un espacio que con el tiempo empezaría a ser conocido como la Deep Web. Allí, lo que para algunos era pesadilla, para otros era entretenimiento. Y ella ya había sido parte del espectáculo, sin siquiera saberlo. Las noches siguientes se convirtieron en un insomnio interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo la sonrisa torcida de aquella mujer, la luz intermitente del auto verde y la certeza de que había estado a segundos de desaparecer para siempre. Su refugio era la computadora, donde pasaba horas navegando en foros cada vez más ocultos, buscando respuestas que no sabía si quería encontrar. Fue entonces cuando encontró un enlace distinto a todos los demás. No estaba en un foro abierto, ni en una página accesible desde cualquier navegador. Era una dirección larga, encriptada, compartida solo entre usuarios que parecían hablar en clave. Lo pensó 2 veces antes de copiarla en su navegador rudimentario, pero la obsesión pudo más que el miedo. La pantalla tardó en cargar, pero cuando lo hizo, apareció un sitio rudimentario. Letras blancas sobre un fondo negro, sin imágenes, sin adornos. En la parte superior se leía una frase: «La función nunca se detiene. Tú ya fuiste parte del espectáculo». Sintió un sudor frío recorrerle la espalda.
Movió el ratón con manos temblorosas, bajando por aquel muro de texto en el que había relatos detallados, casi clínicos, de funciones pasadas. No eran leyendas urbanas, eran descripciones con nombres de calles, horarios exactos, marcas de vehículos, y entre ellos encontró su propia historia. Allí estaba ella, la chica de la fábrica de plásticos. La encontramos en la estación vacía. Siguió el guión tal como se esperaba. La pasajera cumplió su papel. El auto verde estuvo atento, pero la presa fue más astuta de lo calculado. Se escapó. Eso la convierte en un caso especial. Eso la convierte en material de seguimiento. Las palabras se le clavaron como agujas. No era un accidente. No fue casualidad. Habían planeado su encuentro como parte de un espectáculo clandestino, uno que alguien, en algún lugar de esa red oscura, había estado observando y narrando. Apenas pudo respirar. Se alejó de la computadora, pero el miedo ya no era solo un recuerdo. Era una sombra que la seguía a todas partes. Cada coche verde que pasaba por la calle era una amenaza. Cada rostro desconocido podía ser alguien del juego. Esa noche, mientras apagaba la luz y trataba de convencerse de que podía dormir, el teléfono de su casa sonó. Dudó en contestar, pero al final levantó el auricular. Silencio. Luego, una risa conocida, áspera, cortante. Y finalmente, una voz susurrando las mismas palabras que había leído en la pantalla. La función nunca se detiene. El clic del auricular resonó en la oscuridad. Ella entendió, en ese instante, que lo que había comenzado en aquella gasolinera solitaria no tenía un final real. No era solo una trampa de una noche, era un recordatorio eterno de que alguien, en alguna parte, seguía observando, y que había pasado de ser una presa accidental a ser parte del espectáculo para siempre.